Bien, creo que comenzamos la clase ya. Ya vemos varios conectados. Esperemos que los demás se sigan conectando. Ahora, como les digo, vamos a dar inicio a la unidad número 2. Esta unidad se llama Relaciones en R. Esperaría que tengan su cuaderno por ahí. Si no lo tienen cerca, un cuaderno lapicero, pues traten de conseguirse uno. Porque estas clases son para hacer, digamos, unos cálculos en los cuadernos, ¿verdad? Entonces, es siempre bueno tener un cuaderno, un lápiz ahí cerca. Vamos a comenzar, ¿verdad? Habíamos dicho que permítanme, que se están conectando varios ahorita. Bien. Bien, entonces vamos a empezar la clase, ¿verdad? Unidad número 2 se llama Relaciones en R, ¿verdad? Relaciones en R, vamos a poner así. Y vamos a empezar hablando de pares ordenados y producto cartesiano. ¿Qué significa cada uno de eso, verdad? Vamos a... Permítanme solo... Aquí está, relaciones en R. Eso es el tema de la, digo, el nombre de la unidad 2, ¿verdad? Es relaciones en R, lo voy a hacer un poquito más grande, que se vea. Y vamos a empezar hablando de los pares ordenados, ¿verdad? Vamos a ver, bien. Bien, entonces vamos a comenzar hablando con respecto a eso. Un par ordenado, vamos a escribir eso, ¿verdad? Un par ordenado sirve para representar, digamos, un subconjunto de un producto cartesiano, ¿verdad? Es decir, el par ordenado y el producto cartesiano tienen una relación, ¿verdad? Porque ya vamos a ver la definición del producto cartesiano y los elementos que se encuentran en un producto cartesiano justamente son los pares ordenados, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a conocer como par ordenado, ¿verdad? A algo como esto, ¿verdad? Así, dos números que están escritos entre paréntesis, ¿verdad? Eso va a ser un par ordenado. Y ese par ordenado, vamos a ver, lo voy a poner en ecuación. Y Hola. no se ve nada. Oh, permítame. Se supone que estoy compartiendo la... Sí, pero no se ve nada, solo se ve la pantalla del chat. Sí, es cierto, Lick, solo se ven como unos globos ahí de quienes pueden hablar. Ah, ya. Permítame, entonces voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir entonces. Gracias por revisar. Solo admito los que están entrando entonces. Ahí está. Bien, vamos a ver. Acá. Vaya, ahora. Sí, ya se ve. Va, perfecto. Sí, ahí sí ya se ve. Vale, entonces decíamos, vamos a comenzar con esto de los pares ordenados y luego vamos a continuar con el producto cartesiano, que al final hay una gran relación entre pares ordenados y producto cartesiano. Decíamos que un par ordenado pues nos sirve para representar un conjunto de un producto cartesiano y la representación
de ese par ordenado es de la siguiente manera. Es entre paréntesis A, B. Esto va a ser un par ordenado, ¿verdad? Esto es un par ordenado donde a se le llama la primera componente, a B se le llama la segunda componente, o también se le llama, cuando ya estemos representando un punto en el plano cartesiano, se le llama a abscisa. Vamos a escribir acá, vamos a escribir esos nombres, ¿verdad? Se le llama primera componente y a B se le llama segunda componente. Eso, ¿verdad? También digo, se le llama abscisa a A y ordenada a B, ¿verdad? Eso cuando ya representamos los puntos en un plano cartesiano, nosotros lo podemos llamar así: la abscisa, la ordenada, abscisa y ordenada, ¿verdad? Ordenada B, abscisa A, ¿verdad? Entonces, este es un par ordenado, ¿verdad? Todo elemento o toda representación que nosotros veamos de esa forma, no necesariamente número, ¿verdad? Puede que sean otros objetos, entonces pues van a seguir siendo pares ordenados. En el caso de los números reales, cuando los conjuntos sean números reales, esto tiene un orden, ¿verdad? Tiene un orden. Entonces, este par ordenado que yo he escrito acá es diferente a tener, vamos a escribir eso de la diferencia. Vamos a ver. Aquí está. Esto es diferente a tener, por ejemplo, A, B, ¿verdad? Eso es diferente a tener el conjunto de los elementos A y B, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Un par ordenado es diferente o es distinto al conjunto compuesto por los elementos A, B, ¿verdad? Acá tenemos los elementos A, B, pero este es un par ordenado y no es lo mismo, ¿verdad? Porque podemos escribir al conjunto A, B de dos maneras diferentes. Por ejemplo, usted lo puede escribir como A, B a ese conjunto, y eso es igual a este conjunto, AB, A, ¿verdad? AB, A. Entonces, esos conjuntos son iguales, ¿verdad? Son iguales. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos. Dos conjuntos son iguales cuando los conjuntos tienen los mismos elementos, ¿verdad? Entonces, en este caso, estos dos conjuntos son iguales, porque pues ambos tienen a A y ambos tienen a B, y son los únicos valores, ¿verdad? Son dos conjuntos con dos elementos, ¿verdad? Entonces estos dos conjuntos son iguales, pero cuando hablamos de pares ordenados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, A, B va a ser diferente o es diferente a B, A, ¿verdad? A B, A. No es lo mismo, ¿verdad? Esto no es lo mismo, y eso hay que tenerlo muy presente, y hay que tenerlo claro, ¿verdad? Dos pares ordenados así escrito de esta forma, no son iguales, ¿verdad? A, B, el par ordenado A, B es distinto al par ordenado B, A. Entonces, vamos a representar esto en el plano cartesiano, ¿verdad? O antes de eso, pues podemos escribir un ejemplo acá. Puede ser
par ordenado que 1,2, ¿verdad? Y eso es diferente al tener el par ordenado 2,1, ¿verdad? Eso es diferente. Bien, entonces vamos a ir al plano cartesiano, ¿verdad? A graficar estos pares ordenados, ¿verdad? ¿Qué significa el primer elemento? ¿Qué significa el segundo elemento? Bien, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora otra cosa que hay que mencionar es cuando dos pares ordenados son iguales, y esa es una de las propiedades, ¿verdad? Que que para todo valor bueno, lo vamos a dar de manera general, ¿verdad? Cuando dos pares ordenados son iguales. En este caso pues ya la idea ya está, ¿verdad? Porque acabo de decir que estos no son iguales, ¿verdad? Entonces cuando sean iguales es cuando el primer elemento de ambos pares ordenados sean igual y cuando el segundo elemento de ambos pares ordenados sean igual. Entonces en ese punto allí van a ser iguales los pares ordenados. Entonces vamos a escribir como propiedad que de manera general, ¿verdad? Para todo x, ¿verdad? Para todo x y y se cumple que tenemos la igualdad de los pares ordenados. Bueno, se lo voy a hacer más abajo, acá. Se cumple que la igualdad de los pares ordenados, ¿verdad? Se da siempre que, es decir, por ejemplo, a, b, ¿verdad? A, b igual a c, d, ¿verdad? Esto es cierto. Vamos a poner sí y solo sí. Sí y solo sí. A es igual a C, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado. A es igual a C. Y B es igual a D, ¿verdad? B es igual a D. Entonces, esa es una de las propiedades, ¿verdad? Entonces, A es igual, este par ordenado A, B es igual al par ordenado C, D, si y solo si A es igual a C y B es igual a D. De otra forma, no tienen por qué ser iguales no tienen por qué ser igual dos pares ordenados, ¿verdad? De otra forma, no tienen por qué ser iguales. Eso van a ser igual si la primera coordenada del primer par ordenado es igual a la primera coordenada del segundo par ordenado. Y la segunda coordenada del primer par ordenado es igual a la segunda coordenada del segundo par ordenado, ¿verdad? Vean esta palabra del sí y solo sí. Esta palabra del sí y solo sí significa que si usted tiene la igualdad de dos pares ordenados, usted va a tener la igualdad de las primeras coordenadas y la igualdad de las segundas coordenadas. Y si usted tiene esta igualdad, usted puede decir que los pares ordenados formados por A, B y C, D son iguales. Entonces, eso significa decir solo sí. Que no hay una sola dirección, ¿verdad? No es que si los pares ordenados son iguales, entonces estas igualdades van a ser ciertas. Sino que aparte de que si el par ordenado es igual, esto es cierto, entonces si esto es cierto, también los pares ordenados se da la igualdad, ¿verdad? Entonces eso significa el sí y solo sí. Es una doble inclusión, ¿verdad? Es una doble inclusión. Bien, entonces vamos a pensar en lo siguiente, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente igualdad de los pares ordenados. Tenemos 27, vamos a ver, tenemos 27,3 y esto lo tenemos así, ¿verdad? A 40 menos 13, 40 menos 13, 1 más 2. Entonces, ahí está. Entonces, estos pares ordenados son iguales. Sí, ¿verdad? Son iguales porque 27 es igual a 4 menos 13, ¿verdad? ¿Cuánto es 4 menos 13? 4 menos 13 es 27, ¿verdad? Entonces, y 3 es igual a 1 más 2, ¿verdad? Entonces, esos pares ordenados sí son iguales. Entonces, acá puede, digamos, el ejemplo pudo haber hecho una pregunta, ¿verdad? ¿Son iguales estos pares ordenados, ¿verdad? ¿O se cumple la igualdad de estos pares ordenados? Entonces verificamos si si el primer elemento del primer par ordenado es igual al primer elemento del segundo par ordenado. Y efectivamente son iguales, ¿verdad? Y también verificamos no solamente la verificación del primero, ¿verdad? Sino que también la verificación del segundo, ¿verdad? Los dos son importantes. Que 3 es igual a 1 más 2, ¿verdad? Entonces, esa es digamos, un ejemplo de cómo verificar o de establecer la igualdad de dos pares ordenados. Ahora veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo en donde ahora pues vamos a involucrar variables, ¿verdad? Bueno, si hay preguntas, igual las pueden ir haciendo, ¿verdad? Las pueden ir haciendo. Entonces vamos a ver, ahora este es un poquito, digamos, un poquito más complejo, ¿verdad? Un poquito más complicado, pero la idea es la misma, ¿verdad? La idea es la misma. Así que nosotros ya pasamos por ver ecuaciones, por no tenerle miedo ya a las variables. Entonces, ahí tenemos esto. Entonces, lo que nos piden hallar, bueno, tenemos esta igualdad de pares ordenados. Esto sí es igual, ¿verdad? Esto es igual. Entonces, tenemos esta igualdad de pares ordenados y nos piden hallar lo siguiente: x más y. Eso es lo que nos piden encontrar. Bien, voy a pasar esto, digamos, aquí para verlo mejor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos piden encontrar. Nos piden encontrar x más y. Bien, les voy a dar 2 minutos, yo creo que sí, 2 minutos, para que encuentren la suma, ¿verdad? De x más y. Bien, bueno, acá ustedes pueden escribir como solución, ya que los pares ordenados son iguales, tenemos. Vean la importancia de escribir, no solamente hacer los cálculos, ¿verdad? Como les hice énfasis a la hora del parcial, ¿verdad?
escribir parte de lo que nosotros vamos a darle solución es muy importante, ¿verdad? Escribir un poco de texto y luego pues hacer el desarrollo, ¿verdad? Acá pues por la propiedad que ya sabemos de la igualdad de los pares ordenados, entonces ya que los pares ordenados son iguales, tenemos las siguientes igualdades, puede ser, ¿verdad? Las siguientes igualdades. Entonces, y establecemos, ¿verdad? Establecemos las igualdades que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá tenemos que x más 8 es igual a 15. Y tenemos la otra igualdad, ¿verdad? Que es y entre 2, eso es igual a 2, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya dos ecuaciones y resolvemos cada una de las ecuaciones, ¿verdad? En la primera ecuación, pues, bueno, son ecuaciones sencillas, ¿verdad? En la primera ecuación tenemos que x más 8 igual a 15 y el resultado aquí va a ser igual, ¿verdad? Aquí va a ser igual. ¿Cuánto vale x? X vale, ¿cuánto es 15 menos 8? Eso es 7, ¿verdad? 15 menos 8 es 7. Bien. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? El 2 está dividiendo, ¿verdad? Está dividiendo a y. Va a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad. O, dicho de otra forma, o si lo queremos ver de otra forma, multiplicamos por 2 a ambos lados de la igualdad para deshacernos de este 2 que está en el denominador, ¿verdad? Entonces, al final, el resultado es 4, ¿verdad? Entonces, tenemos que x es igual a 7 en la primera ecuación y que y es igual a 4 en la segunda ecuación, ¿verdad? Entonces, como el problema lo que nos está pidiendo es la suma, ¿verdad? Entonces vamos a escribir así y escribimos la suma, ¿verdad? X más y es igual a 7 más 4 y esto es igual a 11, ¿verdad? Eso es igual a 11. Bien, sí, a todos nos da 11 y a quién le da un valor diferente. Yo creo que a todos nos da igual, ¿verdad? Porque son ecuaciones sencillas, no tendemos a confundirnos, ¿verdad? Salvo algún errorcito que cometamos, que eso pues pasa, ¿verdad? Entonces tenemos que la suma de x más y es igual a 11. Bien, ya le hemos dado solución al problema utilizando la propiedad de igualdad. Ahora pues hagamos, dígame. ¿Cómo dijo que se hacía lo de la Y, que me confundí? Vaya, la y, como tenemos que y entre 2 igual a 2, ¿verdad? Entonces, o y medio es igual a 2 también. Bien, entonces lo que podemos hacer acá es multiplicar a ambos lados de la igualdad, por 2, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos por 2, bueno, puedo escribir esto, digamos, entre paréntesis. Vamos a ver. Voy a escribir esto entre paréntesis y multiplico por 2 a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí me quedaría 2 por ese valor y aquí me quedaría 2 por 2, ¿verdad? Entonces en este caso, pues yo tengo una multiplicación, aquí me quedaría 2y entre 2, ¿verdad? En el primer miembro. 2y entre 2. Entonces se me cancela este 2 con este 2 que tengo en el denominador, ¿verdad? Porque esta es multiplicación prácticamente de fracciones, porque a 2 lo podemos ver como una fracción, ¿verdad?
Entonces, multiplicación de fracciones es numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 2 por y es 2y y acá sería 1 por 2 es 2. Luego se me cancela y al final sobrevive solo y, ¿verdad? Y acá pues me queda 2 por 2 que es 4. Entonces, por eso tengo que y es igual a 4, ¿verdad? Entonces, eso podemos hacer. O acá dije también al principio de que como 2 se está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, ¿verdad? Lo pasamos a multiplicar. Yo quiero hacer énfasis en esto, vean, voy a hacer un paréntesis chiquitito. Muchas veces nosotros tendemos a, quizás ese paréntesis lo voy a hacer aquí más abajo, acá. Imagínense que nosotros tenemos esto. Muchas veces nosotros nos queda aquello de que si está dividiendo pasa a multiplicar, si está multiplicando pasa a dividir. En eso tenemos bastante problema porque muchas veces nos vemos tentados, así como está esta ecuación, pasar a multiplicar el 2 al lado derecho. Y varios cometemos ese error, ¿verdad? Varios cometemos ese error. Entonces, no es que lo vamos a pasar así por así, ¿verdad? Yo a veces cuando digo, si está dividiendo pasa a multiplicar, es porque ese valor divide a todos los términos de la ecuación, y eso es muy importante, y grábenselo esto, de que si vamos a pasar a multiplicar algo, es que ese que está dividiendo a todos los términos del lado, pues ya sea izquierdo o derecho, de la igualdad, ¿verdad? En este caso yo no puedo pasar este 2 a multiplicar. ¿Por qué? Porque aquí está un término al cual 2 no lo está dividiendo. Y en este caso es 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es hacer esta suma, ¿verdad? Hacer esta suma. Entonces, si yo hago esa suma, ¿qué pasa? Me va a quedar 2, bueno, si quieren transformo el 1, porque a mí yo se los expliqué en una clase, ¿verdad? Yo se los expliqué en una clase. Permítanme un momento, por favor. Bien, yo se los expliqué en una clase y les decía, bueno, yo para sumar fracciones quizás me sale mejor sumar las que tienen, digamos, fracciones que tienen el mismo denominador, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es transformar el 1. Yo lo transformo como 2 entre 2, ¿verdad? 2 entre 2. Entonces tengo el mismo denominador y entonces ahí la suma ya es más fácil, ¿verdad? Porque escribimos el mismo denominador y sumamos los numeradores, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago eso, hay veces este paso me lo salto y lo hago de un solo en la mente, pero es bueno, digamos, cuando estamos practicando ese método, cuando estamos poniendo en marcha ese método, al principio es bueno hacerlo, ¿verdad? Para no equivocarnos. Entonces aquí lo que yo hago es, hacer la suma. Y entonces acá ya tengo, voy a escribir y entre 2. Acá tengo y más 2 en el numerador, ¿verdad? Y eso va a estar igualado a 2, ¿verdad? Eso está igualado a 2. Entonces, vean, acá, ahora sí, este 2, como está dividiendo a los dos términos que tengo al lado izquierdo de la igualdad, entonces sí lo puedo pasar a multiplicar, ¿verdad? Sí lo puedo pasar a multiplicar. Entonces, lo paso, ¿verdad? Lo paso. Entonces, eso es muy importante, eso es muy importante. En sus casos, creo que lo he visto como una vez o dos veces, no sé, ¿verdad?
Es decir, ustedes casi no cometen ese tipo de errores, pero es bueno explicarlo, ¿verdad? Es bueno explicarlo, porque es muy importante eso, ¿verdad? Cuando pasemos a multiplicar algo que está dividiendo, tenemos que asegurarnos que esté dividiendo a todos los términos, de ese lado de la igualdad. Ahora, alguien se preguntó por ahí, pero ¿por qué no pasó el 1 a sumar, digo, al otro lado de la igualdad, y ya pues ya de un solo pues hizo pasó a multiplicar, ¿verdad? Porque podemos hacer eso también, es decir, estas son formas de resolver ecuaciones. Y así como yo tengo, digamos, ese método de sumar fracciones, ustedes pueden aplicar el método de la carita o algún otro método para sumar fracciones. Recordemos que son 3 métodos lo que tenemos. Pues también hay varios caminos para resolver, para encontrar este valor de y con el más 1, ¿verdad? Entonces, acá pues alguien puede decir, bueno, mejor dejo a y entre 2 en el lado izquierdo y al final me queda en el lado derecho 2 menos 1, ¿verdad? 2 menos 1. Y ya el 2 menos 1 pues lo simplifico, ¿verdad? Que al final esto sobre el resultado solo es 1. Y entonces paso a multiplicar el 2, ¿verdad? Y entonces ahí le va a quedar y igual a 2, ¿verdad? Entonces va a ser el mismo resultado que yo voy a obtener acá, ¿verdad? Que yo voy a obtener acá. ¿Por qué? Yo voy a pasar a multiplicar el 2 y el resultado que voy a tener acá va a ser y igual, bueno, y más 2 igual a 4, ¿verdad? Este 2 que está sumando lo voy a pasar a restar y al final me queda y igual a 2. Bien, eso es muy importante, ¿verdad? Cuando uno dice paso a multiplicar o paso a dividir, es porque esté dividiendo todos los términos de un lado de la igualdad o esté multiplicando todos los términos del otro lado de la igualdad. Bien, hasta ahí ese paréntesis, espero pues lo pongan en práctica, ¿verdad? O lo sigan poniendo en práctica prácticamente. Ahora, bueno, acá teníamos los dos valores para y, ¿verdad? Los dos valores para y, digo, el valor para y y el valor para x, y el resultado de la suma de x más y era igual a 11. Ahora, bueno, este era el ejemplo 2, ¿verdad? Este era el ejemplo 2. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Eso sí lo van a hacer completo ustedes, ¿verdad? Yo sé que ya lo habían hecho. Vamos a hacer un ejercicio. En el ejercicio nos dice lo siguiente. El ejercicio nos dice lo siguiente. Si tenemos la siguiente igualdad de pares ordenados, ¿verdad? Es decir, 64, x a la cuarta igual a y a la sexta, ¿verdad? Y a la sexta 81, entonces vamos a calcular lo siguiente. Vamos a hacer ese problema es parecido al anterior. Vamos a calcular le vamos a llamar S, y eso va a ser igual a 6x más 3y. Bien, hagamos eso entonces. Dado esta igualdad, nosotros primero vamos a encontrar cuánto vale x, después vamos a encontrar cuánto vale y, y luego hacemos esta suma. Bien, les voy a dar 3 minutos para que ustedes completen o desarrollen ese ejercicio y después me comenten la respuesta, es decir, el valor que ustedes encuentren de ese. Bien, no sé si alguien ya encontró
el valor de alguna de las variables. ¿Cuánto vale y, por ejemplo? ¿Verdad? Recordemos que tenemos que establecer, ¿verdad? Digamos, la solución pues va a ser parecida a la anterior. Entonces, dado que tenemos la igualdad de los dos pares ordenados, tenemos las siguientes ecuaciones. Nos queda 64 igual a y a la sexta, y la otra ecuación que nos queda va a ser x a la cuarta igual a 81, ¿verdad? Entonces, ya que hemos visto propiedades de potencia, ¿verdad? Propiedades de potencia, y a la sexta significa encontrar un valor que multiplicado 6 veces nos dé 64, ¿verdad? Y en la otra ecuación vamos a encontrar un valor que multiplicado 4 veces nos dé 81, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Ese es, digamos, el primer paso, establecer la igualdad de las ecuaciones. El segundo paso, desarrollar las ecuaciones. Y nuestro tercer paso ya va a ser encontrar el valor del S, ¿verdad? De S. ¿Alguien ya encontró el valor de S? Que nos... 24. Bueno, por ahí nos dicen que el valor de S es 24. Bien, ¿alguien más que haya llegado a 24? ¿Cuáles fueron los valores de X? Solución. Bueno, en la solución solo voy a poner los valores de X, ¿verdad? X igual a ¿cuánto? X igual a 3 y Y igual a 2. X, gracias. X es igual a 3 y Y es igual a 2. Bien, creo que los demás pues ya también llegamos a esos valores, ¿verdad? Y cuando ya tenemos esos valores, entonces pues no nos queda más que sustituir en S, ¿verdad? Acá tenemos 6 multiplicado por X, ¿verdad? X nos dicen que es 3 más 3 multiplicado por Y. Y nos dicen que es 2, ¿verdad? Entonces aquí pues vamos a desarrollar esas operaciones. 6 por 4, 6 por 3 es 18 y 3 por 2 es 6, ¿verdad? Y efectivamente eso nos da 24. Entonces, bien, con esos valores de X y Y el resultado es 24. Ahora, ¿alguien ha encontrado otro valor para X y otro valor para Y? O todos llegamos a los mismos valores, ¿verdad? Porque si todos llegamos a los mismos valores, todos estamos bien. Bien, si hay alguien de que no, pues nos pregunta o nos dice, ¿verdad? Bien, vamos a entonces a desarrollar otro ejercicio, ¿verdad? Vamos a desarrollar otro ejercicio. Este ejercicio es un poquito más tranquilito que que acabamos de resolver. Y nos dice lo siguiente, ¿verdad? Nos dice lo siguiente. Si los pares ordenados tenemos el primero que es 2a, más 2,14 y espérame, aquí es así, y vamos a escribir el otro par ordenado que es el 10,14
b al cuadrado menos 2 son iguales, ¿verdad? Nos preguntan si, bueno, si estos son iguales, nos piden calcular a más b. Eso es lo que vamos a calcular ahorita. Nos piden calcular a más b. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces desarrollémoslo en unos 2 minutos para que encontremos esta suma, ¿verdad? Si los pares ordenados son iguales, ¿qué significa que los pares ordenados son iguales? Significa que el primer elemento del primer par ordenado es igual al primer elemento del segundo par ordenado. Y el primer elemento el segundo elemento del primer par ordenado es igual al segundo elemento del segundo par ordenado. Entonces, hacemos lo mismo, ¿verdad? Hacemos lo mismo y encontramos quién es A, quién es B y luego pues establecemos la suma, ¿verdad? Bien, en la solución, ¿verdad? En la solución, ¿cuánto vale A? Vamos a ver por aquí. ¿A quién le preguntamos? Ajá. ¿Cuánto vale A? A valdría 4. A vale 4, dice el compañero. A vale 4. Es decir, 2A más 2 es igual a 10. Perfecto. A vale 4. Si alguien no ha llegado a ese valor o tiene problemas para llegar a ese valor, hacemos el desarrollo, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. A vale 4. Vamos a ver quién más me comparte el valor de B. 4. ¿B también vale 4? Sí. Perfecto. Entonces, espérame, aquí estaba escribiendo el valor de A es igual a 4. El valor de B nos dice la compañera de que B cuadrado tiene que ser igual a... Ajá, B cuadrado menos 2 es igual a 14, la relación que nosotros tenemos, la ecuación. Y luego la compañera nos dice que efectivamente B también es igual a 4. Entonces A es igual a 4, B es igual a 4. Ya la suma pues ya es, digamos, por consecuencia. ¿Hola? Este podría ser el desarrollo para encontrar B. Es que me está dando un poco de problemas. Vale. Entonces ahorita vamos a hacer el desarrollo para encontrar B. Vaya. B es igual a 4, pero ¿de dónde salió ese 4? Ese 4 salió de tener B al cuadrado, ¿verdad? De la ecuación que nosotros vamos a determinar, menos 2 igual a 14, ¿verdad? Esa es la ecuación que sale de acá, ¿verdad? Como los pares ordenados son iguales, el segundo elemento del primer par ordenado es igual al segundo elemento del segundo par ordenado, es decir, 14 es igual a b cuadrado menos 2, o b cuadrado menos 2 es igual a 14, que es lo que tenemos acá. Ahora, el menos 2, nosotros podemos sumar 2 a ambos lados de la igualdad para deshacernos de este menos 2, ¿verdad? O como está restando, lo podemos pasar a sumar al otro lado de la igualdad. Entonces, en este lado de la igualdad, es decir, en el lado izquierdo, nos queda solamente b cuadrado, y en el derecho nos queda 14 más 2. Entonces 14 más 2 es igual a 16. Un número que multiplicado dos veces sea igual a 16 es una forma de encontrar el valor de b, ¿verdad? O acá lo que se hace, digamos, de manera un poco más formal, es sacar la raíz cuadrada a ambos lados, ¿verdad? Es sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Ahora, acá vamos a decir que solamente estamos
utilizando números positivos, porque pues, si utilizamos la definición, digamos, de la raíz cuadrada de b al cuadrado, nos sale un valor absoluto y eso involucra al menos 4 también, ¿verdad? Porque si nosotros decimos un número que multiplicado dos veces sea igual a 16, el menos 4 también está, ¿verdad? Y el 4 también funciona, es decir, para esta que es una ecuación de segundo grado hay dos valores, ¿verdad? Hay dos resultados. Bien, entonces vamos a tomar solamente el 4 positivo, ¿verdad? No, el negativo no lo vamos a tomar, ¿verdad? Estamos suponiendo que estamos trabajando solo con valores positivos, ¿verdad? Supongamos que trabajamos solo con valores positivos en este problema, entonces el resultado va a ser igual a 4, ¿verdad? El resultado es igual a 4. Entonces, bueno, eso es b igual a 4, ¿verdad? Entonces, como repito, está el menos 4 también como solución de esta igualdad, ¿verdad? Entonces, pero vamos a tomar solamente el 4. Entonces, de ahí sale el resultado b igual a 4. Entonces, lo sumamos, ¿verdad? Al sumarlo, al tener a más b, ¿verdad? Entonces, a más b, eso es igual a 4 más 4 y eso es igual a 8. Bien, entonces recordemos esa propiedad, ¿verdad? Esa propiedad de los pares ordenados que son iguales si y solo si sus primeras componentes son iguales y sus segundas componentes también son iguales. Bien, entonces pasemos a lo siguiente. Pasemos al principio, dije de que había una relación entre los pares ordenados y el producto cartesiano, ¿verdad? El producto cartesiano entre dos conjuntos es una operación, ¿verdad? Que resulta en otro conjunto, ¿verdad? En otro conjunto cuyos elementos de ese conjunto son los pares ordenados, ¿verdad? Los pares ordenados. Ya vimos que un par ordenado es diferente a un conjunto, ¿verdad? Eso lo vimos también al principio, los pares ordenados es diferente a un conjunto. Y estos elementos de este producto cartesiano tienen la siguiente forma. El primer elemento, ¿verdad?, del par ordenado va a pertenecer al primer elemento de nuestro conjunto, ¿verdad? Cuando estamos estableciendo un producto cartesiano, y el segundo elemento va a pertenecer al segundo conjunto, ¿verdad? Entonces, por eso esto de los pares ordenados, porque está, está ordenado, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, de manera, digamos, voy a escribir esto, de manera, digamos, formal, el par ordenado, digo, el producto cartesiano va a tener la siguiente forma. Vamos a escribir. El producto cartesiano se denota de la siguiente manera, ¿verdad? A cruz B, donde A es un conjunto y B es otro conjunto, ¿verdad? Y decía que los elementos de ese conjunto son los pares ordenados A, B, ¿verdad? A, B. Bueno, vamos a ver, vamos a escribir que estos pares ordenados en digamos, en un producto cartesiano, ¿verdad? Cuando hablamos en este caso de que esos conjuntos son un subconjunto, los números reales, ¿verdad? Los elementos van a ser números reales, entonces vamos a decir de que esto va a pertenecer, ¿verdad? Este par ordenado va a pertenecer a los reales, ¿verdad? Entonces voy a buscar aquí. Ajá, aquí está. Va a pertenecer a los reales, ¿verdad? Al plano cartesiano. Y de tal forma que
el primer elemento pertenezca al primer conjunto, es decir, ¿cuál es el primer elemento de este par ordenado? El primer elemento del par ordenado es A, ¿verdad? Y este primer elemento va a pertenecer al primer conjunto, ¿verdad? Entonces va a pertenecer al primer conjunto. Entonces acá vamos a ocupar este símbolo, ¿verdad? De pertenencia, pertenece al conjunto A, ¿verdad? Y el segundo elemento, ¿verdad? El segundo elemento, que es B, va a pertenecer a el segundo conjunto. Esto es de manera, digamos, formal. Es lo que significa el producto cartesiano, ¿verdad? Lo que significa el producto cartesiano. Yo tengo un conjunto, tengo dos conjuntos y el producto cartesiano va a estar determinado mediante los pares ordenados, ¿verdad? Donde el primer elemento va a pertenecer al primer conjunto y el segundo elemento va a pertenecer al segundo conjunto, ¿verdad? Ya vamos a ver esta representación en R2 de los pares ordenados, ¿verdad? Ya vamos a pasar a la representación en el plano, pero por ahorita lo estamos viendo quiénes son los pares ordenados, las propiedades que tienen, una de las propiedades que tienen, y ahorita acabamos de establecer lo que es un producto cartesiano. Bien, hagamos un ejemplo entonces. Hagamos el ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a tener el conjunto A. Vamos a escribir, bueno, si quieren esto lo voy a hacer aquí más abajo. Voy a hacer esto así. Bien, creo que ahí estoy mejor. Acá. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a tener dos conjuntos. Vamos a tener un conjunto, bueno, como les dije, estos conjuntos van a ser subconjuntos de los números reales. Entonces, al conjunto A, perdón, al conjunto A, pues va a tener los siguientes elementos. Va a tener los elementos D, G, ¿verdad? Los elementos D, G, y el conjunto B va a tener los elementos 2, 3, 5. En este caso lo vamos a hacer así, ¿verdad? Van a ser incógnitas, ¿verdad? D y G. Y estos ya son números, ¿verdad? Números. Establezcamos el producto cartesiano de estos dos conjuntos, ¿cómo nos quedaría? Entonces el producto cartesiano de esos dos conjuntos nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, ¿cómo lo hemos definido? Como A cruz B, ¿verdad? A cruz B. Y el producto cartesiano lo vamos a definir, se va a definir de dos, bueno, se define de la misma forma, pero lo que quiero hacer énfasis es que el producto cartesiano no es conmutativo. ¿Qué significa la palabra de conmutatividad? Nosotros la vimos cuando vimos las propiedades de los números reales. La conmutatividad significa que A por B es igual a B por A. En los números reales esto es cierto, ¿verdad? Esto es cierto. Pero en el producto cartesiano, así como está definido, no es cierto de que A cruz B sea igual a B cruz A. Y lo vamos a hacer lo vamos a demostrar mediante este ejemplo. Bien, vamos a hacer primero el A cruz B. Bien, el A cruz B vamos a establecer todos los pares ordenados, ¿verdad? Porque ya dijimos, es el conjunto de pares ordenados de la forma A, B, tal que A pertenezca al primer conjunto y B pertenezca al segundo conjunto. Bien, ahora, el primero pues vamos a tomar a D, ¿verdad? Coma 2. Y en este punto es bueno ser ordenado. Es bueno ser ordenado.
vamos a, para no confundirnos, ¿verdad? En este caso, pues son pocos los pares ordenados que nos van a salir, ¿verdad? Pero, pues vamos haciendo de más ordenada. Por ejemplo, el otro punto, el otro par ordenado va a ser D,3. El siguiente va a ser D,5, ¿verdad? Y el siguiente, pues va a ser G,2, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Espero que lo vayan ustedes también escribiendo en su cuaderno, ¿verdad? El ejemplo. El siguiente va a ser G,3 y el siguiente va a ser G,5, ¿verdad? G,5. Bien, entonces, vean, acá ya tenemos todos los pares ordenados del punto A cruz B, ¿verdad? Del producto A cruz B. Y tenemos 6 elementos, ¿verdad? El número de elementos, si se fijan, acá en este ejemplo lo podemos ver de la siguiente manera. El número de elementos va a ser igual al producto del número de elementos de A con el número de elementos de B. Por ejemplo, en A tengo 2 y en B tengo 3. Entonces 2 por 3 es 6. Entonces 6 elementos yo voy a tener en el producto cartesiano de A con B, ¿verdad? Esa es una forma de comprobar si realmente hemos escrito todos los pares ordenados, ¿verdad? O, por ejemplo, si al hacernos todos, en este caso nos hubiera dado solo 5 pares ordenados o nos hubiera dado 7, pues en algo estaríamos fallando, ¿verdad? Entonces, ese puede ser como un parámetro para ver que no nos hayamos equivocado. Entonces, por eso es de hacerlo de forma ordenada, ¿verdad? Primero tomar el primer elemento del primer conjunto y hacerlo con todos los elementos del segundo conjunto. Ya cuando hemos hecho eso, pues el segundo elemento del primer conjunto con todos los elementos del segundo conjunto. Y así, ¿verdad? Cada uno de los elementos del primer conjunto. Bueno, ahora vamos a establecer la otra producto cruz. Hagamos el producto cruz de B con A. De B con A. Bien, entonces en este producto cruz les voy a dejar que lo hagan ustedes. Ahora, voy a hacer el primero y ustedes lo terminan. Voy a hacer el primero. Ahora, ¿quién es mi primer conjunto? Ahora mi primer conjunto no es A, sino que va a ser B, ¿verdad? Va a ser B. Entonces mi primer conjunto, mi primer elemento en este caso va a ser 2, D, ¿verdad? 2, D. Entonces, vean que ahora pues cambian las cosas, ¿verdad? Mi primer conjunto va a ser B y entonces todos estos valores van a ser primer coordenada de mis pares ordenados, ¿verdad? Entonces ahora comienzo 2, D, nuestro segundo elemento va a ser 2, G, ¿verdad? Y así, bueno, terminan ustedes los otros 4 que hacen falta y me dicen, ¿verdad? Si los conjuntos son iguales o no, ¿verdad? Si si los productos cartesianos de A con B y B con C son iguales. Bien, lo terminamos rapidito, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? En su cuaderno. Entonces, acá como AD, ¿verdad? Luego vamos a hacer 3 con G y vamos a hacer los últimos dos. Los últimos dos sería 5 con D y sería 5 con G. Bien, entonces vean que ninguno de estos pares ordenados de los que están en el producto cartesiano de A, B es igual a los que están en el producto cartesiano B con A. ¿Por qué? Porque decíamos, los pares ordenados son iguales si sus primeras componentes son iguales y sus segundas componentes son iguales. Y podemos darnos cuenta de que ninguno, ¿verdad? Ninguno.
en el producto cartesiano de A con B, lo podemos ver de esa forma. Las primeras componentes son solo letras, y en el producto cartesiano de B con A, las primeras componentes son solo números, ¿verdad? Entonces, estos conjuntos no son iguales. Pueda que exista que en algún momento algún par ordenado pues va a ser igual de un producto cartesiano, va a ser igual a otro par ordenado del otro producto cartesiano, pero no necesariamente va a ser el mismo. Esto va de manera general, no es cierta. Ahora, si agarramos el mismo conjunto, pues en ese caso sí, ¿verdad? Porque si hubiese hubiese tomado el conjunto B como D, G, pues en ese caso hubiese llegado a los mismos pares ordenados en ambos productos cartesianos, ¿verdad? Entonces, ahí sí, pero de manera general la propiedad no es cierta. Entonces, esto es, la igualdad no es cierta. Esto es una de las propiedades. Ustedes lo escriben ahí. Yo solamente voy a escribir eh, de que A cruz B, no es igual, ¿verdad? No es igual a B cruz A, ¿verdad? Por lo que hemos estado comentando. Entonces, acá pues le voy a poner de manera general, ¿verdad? De manera general, A cruz B no es igual a B cruz A. Bien, vamos a dejarlo esto hasta aquí, ¿verdad? Vamos a dejar esto hasta aquí. Y en la otra sesión de mañana vamos a trabajar esto de manera más visual, ¿verdad? Vamos a trabajar en un plano cartesiano. Vamos a escribir la representación en un plano cartesiano de los pares ordenados, que al final vienen siendo puntos del plano cartesiano, los pares ordenados, y vamos a hacer ejemplos de productos cartesianos en el plano cartesiano, ¿verdad? Y vamos a evidenciar, ¿verdad? Con esos ejemplos ¿verdad? Que no es igual, ¿verdad? Esa propiedad que no es igual, ¿verdad? Es diferente tener el producto cartesiano de A con B y el producto cartesiano de B con A. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto ahora. Ah, yo no tengo una duda de la clase, sino me preguntaba, mañana la sesión iniciaría a las 7:30, ¿verdad? Sí, a las 7:30 habíamos quedado. Sí, de 7:30 a 8:30, sí. Sí, mañana la sesión a las 7:30, sí. A esa hora. Con respecto al parcial, pues todavía no me ha quedado chance de calificar. El día domingo pues lo tengo bastante ocupado. Pareciera de que es mi día de descanso, pero no tengo día de descanso, así es que no pude calificar ni sábado ni domingo, así es que voy a procurar avanzar ahora la calificación de sus parcial, y yo le estaría enviando a ustedes la nota lo más pronto posible. Ahora vamos a ver, no sé si tienen algunas reacciones con respecto a bueno, en estos 5 minutos que nos quedan, digamos, con respecto al parcial, cómo lo sintieron, alguna sugerencia, alguna observación, si tuvieron dificultades, en qué tuvieron dificultades a la hora del envío. No he revisado eso todavía, si se tardaron o no. Dije que les iba a dar 5 minutos de desfase, ¿verdad? Eso está en pie, son 5 minutos de desfase lo que voy a dar. Pero quisiera saber quisiera saber cómo lo sintieron el examen, si estaba bien, estaba mal, estaba muy pesado, estaba muy fácil, ¿verdad? Si está muy fácil, díganme. Yo con gusto veo si le damos un nivel un poco más alto, ¿verdad?
Pues en sí no estuvo tan fácil, pero tampoco estuvo tan complicado, solo que algunas cosas sean de difícil comprensión. Ujú. Bueno, lo de la comprensión creo que quizás viene en el sentido de, de encontrar la entrada al problema, quizás, porque prácticamente el examen estaba como que simplifique, factorice, eh, encuentre la variable, ¿verdad? O desarrolle la parte de ecuaciones. Creo que en la conversión sería también en el último problema, ¿verdad? El último problema si estaba como que cuál es la ecuación de la distancia. Pero el último problema prácticamente iba enfocado al problema que yo les había dicho que revisaran, ¿verdad? Prácticamente era parecido. Y creo que era un poquito más, menos complicado que el que resolví en el video, ¿verdad? Eh, no sé, alguna otra reacción. Gracias, José. No, bien, entonces estamos bien, entonces nos quedamos a la espera de la calificación del examen. Espero que salgan mejor, ¿verdad? En este examen que en el preparcial para duplicar, digamos, o subirle un poco las notas del preparcial, ¿verdad? Link, Dígame. una pregunta. Ujú. ¿Cómo encontró la X en el primer ejercicio? En el primer ejercicio, ¿de cuáles? El de esta clase, eh, Ah, X elevado a la 6. ah, ya, vamos a ver ahorita. Sería el y, ¿verdad? Y elevado a la 6 tiene que ser igual a 64. Y elevado a la 6 tiene que ser igual a 64. Entonces, lo que usted busca acá es un número que multiplicado 6 veces sea igual a 64, ¿verdad? Sea igual a 64. Entonces, prácticamente sería como que usted lo hiciera en la calculadora, ¿verdad? Es decir, usted sacase raíz cuadrada, raíz sexta a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Y en la calculadora usted haga raíz sexta de 64 y eso es 2, ¿verdad? Eso es 2. O lo puede hacer buscando, ¿verdad? Y entonces en este caso usted comienza, bueno, 64 está relacionado con 2 y con 4, ¿verdad? En el caso de las potencias. Entonces, lo primero que uno busca es, bueno, si está relacionado 64 con 2 y con 4 en términos de potencia, entonces vamos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. Entonces, el número que multiplicado 6 veces nos da 64 es 2. Lo podemos hacer de esa forma. O como repito, sacando raíz sexta, ¿verdad? Sacando raíz sexta. Entonces de esa forma pues encontramos los valores. Esto es muy importante, si se fijan, esto es muy importante. Asociar, ¿verdad? Asociar, por ejemplo, el 2, 4, 8, 16, 32. Sabemos que todos estos son potencias de 2, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esa idea. 81, ¿verdad? Es potencia de 3, ¿verdad? 27, 9, ¿verdad? Entonces es muy importante tener ya esa asociación. Pero de esa forma nosotros los compañeros ubicaron el valor de y, ¿verdad? En el caso de y a la sexta igual a 64. Ok, muchas gracias. Bien. Otra pregunta con respecto a la clase o con respecto a lo del examen, sugerencia, algo. Vean, yo estaba pensando, bueno, ya nos pasamos un poquito, pero solamente termino con esto. Yo estaba pensando hacer examen, una prueba en Schoology.
En Schoology se puede poner pruebas de falso verdadero, de opción múltiple. Y si hay desarrollo de ejercicio en matemática, eso es inevitable. Desarrollo de ejercicio, digamos que ustedes lo entreguen también mediante Schoology, se puede hacer eso. Y con las personas que no pudiesen entrar a hacer la evaluación en Schoology, pues con esas personas lo haríamos hasta el final del curso. Esa es una idea que la tengo ahorita, ¿verdad? Esa es una idea que la tengo ahorita. Entonces voy a ver de qué forma paso una encuesta un poco más, digamos, objetiva, ¿verdad? Para ver de qué manera nosotros podemos hacer eso. Y así usted obtiene su calificación casi de inmediato, ¿verdad? Casi de inmediato. Salvo los ejercicios que me tocasen calificar a mí, yo tendría que darle ponderación para que usted vea su nota, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una idea que está Eso pendiente. sería para los exámenes cortos, ¿verdad? Hola. Ah, Eso sería para los exámenes cortos. sí, eso es una buena idea. No lo había pensado para exámenes cortos, lo había pensado para los parciales y los preparciales, pero esa es una buena idea. Los exámenes cortos lo podríamos hacer de esa forma, ¿verdad? Entonces, con las personas que no pudiesen entrar, digamos a algunos 2, 3 exámenes cortos de manera continua, entonces ya ahí se le puede dar un seguimiento más de otra forma, ¿verdad? Porque recordamos que al principio dije, bueno, si usted se pierde un examen corto no habría problema, porque no se tomarían todos los exámenes cortos que haríamos en el ciclo, sino que se tomarían una cierta parte. Pero ya si usted se pierde varios exámenes cortos, entonces ahí sí ya es un detalle, un buen detalle. Entonces, es una idea y lo voy a seguir consultando. Ahorita nosotros hemos comenzado esta unidad número 2. La otra semana sería examen corto. Procuraría o pensaría que se regresaría tentativamente el jueves, ¿verdad? El jueves. Así es que estamos con esa información ahí, que no es una información así como que oficial, pero pues es bastante probable. Así es que bueno, nos quedaríamos entonces hasta acá. Nos vemos mañana a las 7:30, ¿verdad? Pasen feliz tarde. Elixir, una última Dime, José. duda. Dime. Este jueves haríamos corto. No, este jueves no, sería hasta el otro jueves. Qué bueno. Ajá, sí, sería hasta Bueno, el otro. muchas gracias. Bueno, sí.